Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y desde donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro y como siempre, listo para traerte otro misterio hasta tus oídos en este martes misterioso. Como siempre, bienvenidos a Misterios Expuestos, el podcast que nunca se ha caído a un pozo sin fondo, pero estoy seguro que si nos cayéramos, llevaríamos mentas suficientes para todos. Les saludo desde una tarde un poquito calurosa, pero con bastantes ganas de iniciar el capítulo del día de hoy. Y antes de comenzar, debo decir que fue un tanto extraño, pero este tema por alguna razón estuvo bastante solicitado. Es decir, cuando ustedes, los oyentes, sugieren algún tema, generalmente es un cierto número de mensajes o de emails que recibimos a lo largo de la semana. Pero en esta ocasión, simplemente fue un número mucho más alto de lo normal. Así que decidimos hacerlo de una vez. Parece que hay un gran número de personas allá afuera que están bastante interesadas en el hoyo de Mel, literalmente. En fin, vamos a comenzar. Vamos a ver si le podemos encontrar fondo a este asunto. Lo que empezó como una llamada más al programa de misterios más escuchado de los Estados Unidos se convertiría muy pronto en una de las leyendas o misterios urbanos más extraños de todos los tiempos. El extraño sitio relatado por este radioescucha como un lugar capaz de hacer desaparecer cualquier cosa que se le arrojara adentro y posiblemente ser la puerta hacia otra dimensión. Hoy hablaremos del Mel's Hole, el pozo sin fondo. Comencemos. En febrero de 1997, durante la transmisión del programa de radio Costa a Costa AM, presentado por Art Bell, este recibió un fax con una historia sensacional e increíble. Dicha historia provenía de un radioescucha de nombre Mel Waters. En dicho documento, Mel le relataba a Bell y a sus oyentes sobre un extraño y misterioso pozo, al parecer sin fondo, que existía en su propiedad, ubicada en un área rural del estado de Washington. Además de detallar las misteriosas cualidades de dicho lugar, Mel contó con lujo de detalles las peculiaridades históricas que rodeaban al pozo, hechos por demás fantásticos. A partir de ese día, había nacido una leyenda urbana, que es como algunos se refieren a esta historia. Otros simplemente disfrutaron cada detalle que fue presentado a través de este programa de radio. Mucha gente quedó fascinada con el supuesto pozo sin fondo. El problema era que Mel Waters se negó a dar su ubicación exacta y nadie podía encontrarlo. Cuando Mel Waters llamó al exitoso programa de radio para contarle al mundo sobre el Mel's Hole, sabía que su historia sensacional sería entregada a la audiencia perfecta. El programa de radio nocturno, que combina entrevistas de formato largo con llamadas, tiene una audiencia semanal de cerca de 2.75 millones de personas, y el programa se transmite en más de 600 estaciones de radio en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Originalmente creado y presentado por Bell, quien desafortunadamente falleció el 13 de abril del 2018, Coast to Coast o Costa a Costa AM trata temas paranormales, el lugar perfecto para una historia como esta. Y por supuesto, Misterios Expuestos no podía dejar de presentártela. Debido a lo extraño de la historia, la cual, como ya mencioné, dejó fascinados a los oyentes de Costa a Costa, Bell le pidió a Mel que llamara al show para contar de viva voz a todo el país cada detalle relacionado con el Mel's Hole. De esta manera, el 21 de febrero de 1997 fue el día, o debo decir, la noche, en que llamó al show por primera vez
para ser entrevistado. En el momento de la entrevista, según las palabras de Mel, había comprado una propiedad unos años antes, y los propietarios anteriores habían sido propietarios de la misma tierra durante más de 30 años. Antes de eso, los vecinos del lugar conocían bastante bien el pozo, y tal vez creo que voy a tener que referirme a este lugar como el pozo de Mel, porque la otra forma de llamarlo simplemente suena un poco extraño. En fin, como dije, los vecinos conocían bastante bien el pozo de Mel. Regularmente tiraban su basura en él, pero el pozo jamás se llenaba. Y cuando digo que estos vecinos lo utilizaban para deshacerse de su basura, no solo estoy hablando de la basura normal que se genera en la cocina, por ejemplo. Estoy hablando de que lanzaban refrigeradores viejos, llantas, incluso se habla de que en una ocasión lanzaron una vaca muerta. Este tipo de desechos fueron arrojados todo el tiempo y sin embargo, el pozo nunca se llenaba. Físicamente eso es algo increíble. Muchos estaban pensando. El agujero parecía un pozo, obviamente. El tamaño de este lugar, según lo describió Mel en este programa de radio, era de unos 9 pies de ancho, algo así como unos 2 metros con 70 centímetros. Un pozo redondo con un muro de contención de piedra que lo rodeaba y se extendía hacia abajo unos 15 pies. Y estoy hablando de la superficie del suelo. Es decir, la boca del pozo en sí tenía como recubrimiento interno de piedra de unos 15 pies hacia abajo. Y en la parte exterior tenía un muro de piedra de alrededor de 4 pies de altura, que después, supuestamente, los vecinos decidieron poner mejor una placa de metal para cubrir completamente este lugar y evitar así de que alguien fuera a caerse y literalmente desaparecer, que se lo tragara la tierra. Personalmente, me hubiera gustado ver la operación cuando amurallaron el interior de ese pozo. Porque, me dices que no tiene fondo, pero ¿cómo le hiciste para entonces poner ese muro interno alrededor de la boca? En fin, dijo Mel que según alrededor de 20 personas, utilizaron este hueco, este pozo, regularmente para la eliminación de todo tipo de desechos. Pero por más que arrojaban cosas dentro de jamás se llenaba. Según ellos, este agujero atravesaba la tierra y la roca madre, y desde ahí la oscuridad hasta donde alcanzaba la vista. Simplemente podían utilizar linternas, la más fuerte que pudieran conseguir, la más, fuerte en cuanto a luminosidad, pero jamás podían ver lo que era el fondo de este lugar. Mel nunca había conocido a nadie que pudiera recordar algún tiempo en el que el pozo no hubiera estado en esta propiedad. Simplemente había estado ahí, según ellos, desde el principio de los tiempos, o por lo menos desde que hubiera habido gente que pudiera relatar al respecto. Y como siempre, el pozo siempre se había utilizado para el mismo propósito. Digo, no tienes que esperar el camión de la basura, simplemente lanzas ahí todo lo que deseches, los animales que se te mueran, el ganado, en fin, no tiene fondo según ellos. Aparte de eso, no había ninguna otra razón para indicar que el pozo no tuviera fondo. Pero él insistía, no importa lo que dejes caer en ese hueco, nunca vas a escuchar que llegue al fin. No hay un chapoteo, no hay un choque, no hay nada. Ningún ruido de la parte superior parecía resonar tampoco. O sea, podías gritar y no había un eco. No había ningún eco que reflejara el sonido que tú emitías. También, supuestamente, Mel había otras rarezas que podían ligarse a este lugar. Los animales simplemente le tenían miedo al pozo. Los perros jamás se acercarían por ningún motivo a ese pozo. Aunque fueran lo más leales que tú me digas, jamás se acercaban. Y lo mismo pasaba con las aves. Nunca ningún pájaro se acercaba o se paraba en el muro de contención, mucho menos volar sobre ese pozo. Un día Mel cuenta que intentó arrastrar a su perro, jalándolo de la correa para que se acercara al pozo, pero por ningún motivo pudo hacer lo que se acercara. Aunque,
Con relación a los perros, ese mismo día contó una historia bastante extraña. Y cuando digo bastante extraña. Parece que un día uno de los perros de un vecino que era cazador había muerto. Y como siempre lo habían hecho, decidieron arrojar el cadáver del perro al pozo. El cazador juró y perjuró que vio el mismo perro, su perro, con el mismo collar, unos días después, corriendo por el bosque, como si estuviera cazando, lo que, si me lo preguntas, es bastante extraño. Finalmente, como toda buena persona curiosa, cuenta Mel, decidió hacer algunos experimentos para medir qué tan profundo era el pozo. En algún tiempo en su vida, él se dedicó a cazar tiburones, según cuenta en esta entrevista. Sabía que podía determinar si había o no agua en el pozo siempre que tuviera suficiente hilo de pescar para extenderlo hasta el fondo del agua. Tiene sentido. Y así, simplemente colgó al final de su línea de pescar un dulce salvavidas de menta y lo bajó hacia el fondo del pozo. La ciencia detrás de este experimento, según Mel, era que si hubiese agua en el fondo del pozo, la menta se iba a deshacer. En fin, después de bajar esa línea con la menta atada a la punta, al llegar al final, empieza a enrollarla nuevamente hacia arriba. Nada, la menta estaba completamente seca. Pero lo que no he mencionado es que esa línea de pescar medía 1500 pies, que es una distancia enorme para la profundidad de un pozo. Así es que, debido a que después de 1500 pies de línea de pescar no puedo encontrar el fondo del pozo, ¿qué es lo que haces? ¿Te das por vencido? Claro que no. En este caso, Mel dice que empieza a comprar línea de pescar, al por mayor, un carrete tras otro, y siguió atándolos. Para tratar de llegar al fondo del pozo. En este caso, ató a la punta de la línea de pescar una pesa de plomo de 1 libra. Y así, bobina tras bobina, carrete tras carrete, los fue añadiendo. Según las palabras, y cosa que desde ahorita voy a dejar en claro, me parece un poquito extraño, Mel asegura que usó alrededor de 80,000 pies de hilo de pescar y que nunca llegó al fondo. 80,000 pies, estamos hablando de cerca de 15 millas. Eso es bastante distancia. Obviamente, la audiencia del programa de radio para estas alturas estaba, no sé si al mismo nivel, pero escéptica e intrigada. La gente llamó para darle ideas a Mel para hacer más experimentos y tratar de llegar al fondo del asunto. Uno dijo que había una posibilidad de que la línea ya hubiera tocado fondo y simplemente seguía bajando debido a la fuerza de su propio peso, lo que tiene sentido, simplemente se acumularía al fondo. Otro dijo que si la distancia fuera correcta, en algún momento el peso total de la línea extendida iba a exceder su propia fuerza y se iba a reventar, lo que también tendría sentido. Otro sugirió pesar la línea usada y dividir el valor por el peso de un solo pie de la línea, y otro sugirió utilizar un radar para determinar la profundidad del pozo. Eran un número de ideas que llegaban y todo el mundo opinaba de cómo se podría llegar al fondo del pozo. Pero la idea que más me encantó en lo personal fue la de un tipo de Las Vegas, Nevada, quien sugirió que la mejor manera para saber cuál era la profundidad de este bendito pozo era arrojar a un gato vivo. Literalmente, arrojarlo para escucharlo gritar mientras va cayendo y en algún momento se iba a escuchar el golpe o el gato iba a dejar de gritar. Dejaría de gritar al morir de terror o al impactarse abajo. Debo decir que al conductor del programa de radio, a Art Bell, quien era un amante de los gatos, obviamente esta sugerencia no le hizo ninguna gracia. Y si tienes oportunidad puedes buscar los videos, ahí todavía están los videos, pero que solamente tienen audio de estas llamadas de Mel a la estación de radio y es increíble. Vaya, te vas a reír un rato. El mismo conductor de este programa, Art Bell, sugirió contratar
a un voluntario, o mejor dicho, encontrar a un voluntario para que lo bajaran al pozo y así de esa manera informar qué es lo que había de abajo. Mel expresó su preocupación de que podría haber peligros desconocidos en el fondo de este pozo. Altas temperaturas, presiones extremas de aire, gases tóxicos, en fin, bastantes peligros y que no se atrevería a pedirle a nadie que bajara. Sin embargo, a pesar de todas estas preocupaciones, una persona llamó rápidamente y se ofreció como voluntario para este trabajo, aunque Mel no consideró ningún plan en serio para permitírselo. Simplemente no quería meter a nadie ahí. El mismo Mel dijo que él no bajaría ahí de ninguna manera, porque por muy fuerte que fuese la cuerda, volvemos a la ciencia, a la física del hilo de pescar, en algún momento su propio peso iba a hacer que se rompiera. Art Bell le hace una pregunta interesante a Mel y le pregunta si él estaría dispuesto a saltar en su propio pozo si contrajera una enfermedad terminal. A lo que Mel respondió que sí, que de hecho ya había hecho en su testamento una cláusula donde detallaba las instrucciones para que una vez que él muriera fuera arrojado en ese pozo. Como dije, bastantes eran las teorías locas y las ideas de cómo tratar de llegar al fondo del pozo. Incluso hubo quien sugirió que el gobierno utilizara este lugar para deshacerse de los desechos radioactivos. Obviamente, por una pequeña suma de dinero que iría a parar al bolsillo de Mel. En un momento del programa, Mel afirmó que había dejado caer más de una televisión vieja en este pozo con la esperanza de escuchar cómo explotaba la pantalla. Aunque mientras hablaba de esto, el locutor le dijo que no debía de admitir esos tipo de cosas al aire porque tal vez los químicos que contenían estos televisores podrían dañar los mantos freáticos. A lo que Mel aseguró que el agua de esta área permanecía perfectamente pura a pesar de los años de eliminación de desechos en este pozo. Este episodio del programa de radio fue extraño sin duda, pero un buen entretenimiento para una noche. Y luego terminó tan rápido como había comenzado. Pero esta no era la última vez, o no sería la última vez, debo decir, que los fanáticos de Costa a Costa escucharían a Mel Waters y su infame agujero. El día después de la transmisión, Mel regresó a su propiedad, pero fue bloqueado por personas uniformadas, alegando que hubo un accidente aéreo y por esta razón Mel no iba a poder ingresar a su propiedad por el momento. Mel, desde luego, no les creyó, ya que no vio humo u otra evidencia de que hubiera habido algún choque. Luego, los uniformados lo intimidaron advirtiéndole de que un laboratorio de drogas podría ser fácilmente encontrado en su propiedad si no se daba la vuelta y regresaba por donde había llegado. A Mel esto obviamente no le gustó y les contestó amenazándolos con ir a la prensa. De alguna manera u otra, al parecer las amenazas o las palabras fuertes de Mel hicieron algún tipo de efecto en los uniformados, ya que lo que voy a presentar a continuación es donde personalmente me empieza a perder la historia. En esta parte, según las palabras de Mel, por alguna razón los uniformados habían cambiado de opinión y en un giro inesperado le ofrecieron arrendar la propiedad por $250,000 al mes. Y como cualquier persona a quien le ofrecen plata o plomo, o plata o cárcel, en este caso, Mel aceptó. Una reubicación pacífica. Al parecer, como parte del trato, incluía que Mel tenía que reubicarse en Australia, obviamente con la ayuda de las personas uniformadas. Según Mel informó en una llamada posterior, hecha desde Australia, que lo habían dejado incluso llevar sus mascotas con él, y algunas de sus plantas, dejando de lado todas las regulaciones de agricultura que tienen todos los países. Le pagaron lo prometido regularmente y a tiempo, todos los meses entre marzo de 1997 y diciembre de 1999. Mel trabajó en el rescate e investigación del wombat, algo así como un perrito de la pradera.
Supuestamente algo que siempre había querido hacer y gastó la mayor parte de su dinero en eso. Pero una vez que regresa a casa, o mejor dicho, que regresa a Estados Unidos en diciembre de 1999 para visitar a su familia, Mel vuelve a hacer una aparición más en el programa de Costa a Costa. Al parecer este tipo le encantaba cada vez que estaba en los Estados Unidos volver a contactar al programa de radio y seguir manteniendo a la audiencia informada de todo lo que estaba sucediendo con el bendito pozo sin fondo. En fin, en esta llamada hay un cambio radical. Al parecer, el gobierno le entregó documentos legales que lo implicaban con la violación de códigos de construcción en su propiedad y su tierra fue incautada. Yo diría que al parecer se dieron cuenta que podían simplemente expropiar la propiedad de esta persona sin tener que estarle pagando tanto dinero cada mes. En fin, después de ayudar a su sobrino a mudarse, Mel se subió a un autobús de Tacoma, Washington, en dirección a Olympia. Al parecer en este trayecto hay una pelea en el autobús, y la policía le pide a Mel que diera en una declaración su versión de cómo habían sucedido los hechos. Mel le dijo a la policía que no. Él no tenía tiempo y tenía que volver a Olympia, ya que el autobús estaba a punto de irse. A lo que la policía simplemente le dijo que no se preocupara, ellos podrían llevarlo en su camioneta hasta su destino después de dar su declaración. Y esto es lo último que Mel recuerda de ese viaje. 12 días después, Mel asegura haberse despertado en un callejón de San Francisco. Había sido terriblemente golpeado, le faltaban las muelas y había evidencia de que había sido conectado a alguna línea intravenosa por las huellas de piquetes de agujas que tenía en los brazos. Pero sobre todo, lamentó que la hebilla casera de su cinto había sido robada. Ahora, no recuerdo si lo mencioné, pero antes de todo este embrollo, Mel se dedicaba a hacer y vender hebillas para cinturones en los mercados de pulgas locales. Al escuchar esta terrible historia, o esta terrible parte de la historia, Art Bell hizo que su dentista ayudara a Mel. De alguna manera se sintió terrible porque cada vez que aparecía Mel en su programa de radio, el gobierno aparecía, no sé, los hombres de negro, no sé quién sería, en fin, le iba mal al pobre de Mel cada vez que salía al radio. Digo, si empiezas a ligar los hechos, yo creo que lo mejor es que dejes de estar apareciendo en ese bendito programa de radio. Pero en fin, una cosa más que Mel relata es que todo su dinero se había ido. Sus cuentas de banco habían sido limpiadas por completo. Las instalaciones de investigación de Mel's Wombat que tenía en Australia fueron desmanteladas. Sus empleados fueron despedidos y quedó en la ruina, literalmente en la calle. El sobrino de Mel, a quien recordemos él iba a visitar, le compró un boleto de autobús para que regresara a Washington. Mel reapareció en Costa Coast para contar a todo el mundo lo que había sucedido. Después de esto, viajó a Ellensburg para buscar a alguien a quien unos años atrás le había vendido un cinturón con una hebilla similar a la que le habían robado cuando despertó en el callejón de San Francisco. Y, efectivamente, encontró a esa persona que tenía un cinturón igual, o mejor dicho, una hebilla igual a la que él había perdido. ¿Cuál es la importancia de esta bendita hebilla? Esta hebilla tenía unas monedas que supuestamente había encontrado cerca del pozo. Mientras examinaba estas monedas, Mel notó que la moneda de 10 centavos había sido acuñada en 1943. A pesar de que no había monedas de 10 centavos en 1943, y menos con la cara de Roosevelt sobre ellas. Además de, si eso fuera poco, cada moneda estadounidense, y esto es verdad, está marcada con una letra que indica la ciudad en donde fue acuñada. Por ejemplo, las monedas que tienen una P fueron acuñadas en Filadelfia y, bueno, entienden la idea. Esta moneda de 10 centavos se marcó con una letra B.
a pesar de que ninguna ciudad que haya acuñado monedas estadounidenses comenzaban sus nombres con una letra B. El dueño de la hebilla llevó la moneda a un comerciante de monedas antiguas que no pudo explicar ese fenómeno, pero se ofreció a comprarla de cualquier manera por una bastante generosa suma de dinero. El dueño de la hebilla decidió pensar la oferta por un tiempo y dijo que regresaría unos días después. Richard Hoagland, un teórico de física hiperdimensional, más tarde sugirió que las monedas podrían haber venido de un universo paralelo. A estas alturas, la exesposa de Mel ha desaparecido por completo y sin dejar rastro. Y Mel no tiene ni idea de cómo está su antigua propiedad o quién la está cuidando. En este punto del programa, aproximadamente el punto de 16 minutos del archivo de audio número 2 del 2002, muchas personas, incluyendo a mí, comenzaban a ser bastante escépticas sobre toda la historia. Vamos, parecía que la historia de Mel se había puesto cada vez más fantástica e increíble por minutos. Pero, ¿qué crees? Se pone mucho mejor todavía. Pero eso lo vamos a examinar después de un pequeño break. No te vayas, regreso en un minuto. Y ya estoy de regreso. Gracias por continuar con la historia del Pozo de Mel. Francamente me hacía falta ya otra cervecita para continuar con la historia, pero en este momento quiero que pongas mucha atención, porque este es uno de los momentos más importantes de la historia según el propio Mel. En este punto, Mel le preguntó a Art Bell si sabía sobre el servidor Terra. El Terra Server, le comentó, es una base de datos aérea de dominio público e imágenes satelitales que, digamos que es el precursor de Google Maps. Se puso en línea en diciembre de 1997, 8 meses después de que Mel Waters apareciera por primera vez en la radio. Y en este punto en el que estamos ahorita en la historia, estamos alrededor del año 2002, antes de Google Maps o Google Earth. Mel Waters le dijo a la audiencia de Art Bell al aire que, según su sobrino, la propiedad anterior de Mel, la que, recordemos, el gobierno le había confiscado, había sido borrada de los mapas o eliminada de las imágenes de dominio público. Al final del siguiente corte comercial, los oyentes de Art habían encontrado la imagen satelital, y de repente, el hecho de encontrar esta imagen en ese servidor hizo que la historia de Mel pareciera que no sería tan imaginaria después de todo. El mismo Art testificó que después de una entrevista anterior, un equipo de cámaras de televisión subió al área de Ellensburg y vio muchas pruebas de que los militares habían estado ahí, justo como lo había dicho Mel. Ahora, Mel nos relata otra pieza del rompecabezas. Según él, había hablado con muchas personas en una parada de camiones cerca de esa propiedad, y la gente le había dicho que había visto un rayo negro, que solo se puede describir como más negro que la misma noche, disparándose hacia el cielo, periódicamente, desde el área donde se encontraba dicho pozo. Otro camionero amigo suyo recordó haber entregado una gran cantidad de equipos de fibra óptica a un almacén en Ellensburg, a un grupo de israelíes,
y un camionero más afirmó haber entregado grandes instrumentos embalados del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en San Francisco, California, al mismo almacén LLNL que trabajaba proyectos para el ejército de los Estados Unidos. Y no olvidemos que fue precisamente en San Francisco donde Mel apareció 12 días después de haber sido secuestrado. Mel no está seguro de si eso estaba relacionado o no, pero en caso de que lo estuviera, él sentía que debía de informarlo. En este punto, un fanático de Art hace una muy buena pregunta. ¿Cuáles son las probabilidades de que una sola persona encuentre 2 pozos sin fondo en una vida? Tienen que ser demasiado bajas para calcularlas. Pero Mel dice que encontró una segunda propiedad que cuenta con otro pozo. Y así es como sucedió. Recordemos que Costa a Costa es un programa hasta nuestros días muy popular. En aquel entonces era especialmente popular en la mitad occidental de los Estados Unidos. Digamos que los podcasts, si los había, no eran tan populares en esos días, y la única forma de enterarte de temas y cosas como el que estamos hablando era a través de programas como este. Esta parte del país tiene muchas tierras públicas no utilizadas y reservas de nativos americanos. Bueno, resultó que un grupo de nativos americanos en Nevada escuchó a Mel en el programa de radio y lo contactó por correo electrónico invitándolo a su reserva para hablar sobre sus artes, artesanías y conocimientos sobre plantas silvestres. Mel, obviamente, bajó al estado de Nevada para visitar a esas personas a principios de septiembre del 2001. Habían trabajado mucho con plantas y medicinas naturales y estaban muy interesados en la investigación de Mel. Mel afirma que las plantas que funcionaban mejor eran aquellas que se cultivaban más cerca del pozo en cuestión. Les describió plantas y les preguntó si estaban familiarizadas con esa variedad. Luego lo llevaron a una tierra donde se encontraba otro agujero. Pero este segundo agujero era aún más interesante que el primero que nos contó Mel en el inicio de la historia. Dicho pozo, según cuenta Mel, estaba situado en medio de unas tierras pertenecientes a una tribu nativa americana. Los nativos, por cierto, eran un grupo pequeño, generalmente aislado de las demás tribus y supuestamente originario de una pequeña región de Europa. Se les hacía conocer como los vascos. Estaban criando ovejas en Nevada, es lo que nos cuenta Mel. Estas personas afirman que este agujero había estado allí al menos tanto tiempo como ellos o sus antepasados. La misma historia que con el otro pozo que nos contaba Mel, que todos los habitantes contaban que para cuando ellos habían estado allí, ese lugar ya estaba. Y ellos habían supuestamente llegado a estas tierras alrededor del siglo XVIII, considerando el pozo como un punto espiritual. Este agujero, al igual que el original Mel's Hole, tiene 9 pies de ancho. Solo que en lugar de esa barda interna de piedra, tiene un mismo tipo de muro pero hecho de metal, y se extiende hacia abajo hasta donde alcanza la vista. El borde de metal también produjo un campo de calor, aunque no calor como lo conocemos normalmente a su alrededor. Este agujero también tenía extrañas propiedades de cancelación de sonido. Recordemos que en el anterior supuestamente no había ningún eco, pues este es mucho más interesante. Además de que no tenía un eco, cuando lanzaban algún objeto, alguna de las paredes de este pozo, no generaba ningún sonido. Y lo más intrigante es que incluso si alguien se paraba sobre el pozo, pero dentro del espacio que abarca la boca, la abertura, todos los sonidos se perdían. Podrías ver a alguien gritar, pero solo lo mirabas cómo gesticulaba con su boca, pero sin que saliera ningún sonido. Los animales obviamente también tenían miedo a este agujero y, por extraño que parezca, cuentan los nativos que ellos habían visto también salir un rayo negro
como el que acabamos de comentar hace un momento, salir de este pozo, y también se referían a él como algo más oscuro que la propia noche. Después de ponerlo al tanto de todas las cosas que pasaban con este nuevo pozo, los nativos y Mel decidieron experimentarlo o tratar de descifrar qué es lo que pasaba con este pozo y por qué no hacerlo, ¿cierto? El primer experimento, como ya sabemos que Mel es experto en experimentos, fue intentar bajar un cubo de hielo comprado en la tienda hasta el pozo lo más que pudieran, alrededor de 1500 pies. Ya sé lo que están pensando, no nos dice si llevó su hilo de pescar. Aparentemente, no sé, pienso que no había termómetros en esta área para meter un termómetro y simplemente medir la temperatura de esta manera. En fin, como buenos seguidores del método científico, obviamente tenían un cubo de hielo que lo utilizaron como control y lo dejaron fuera, y el otro lo metieron al pozo. El hielo del pozo no se derritió. Sin embargo, el hielo ahora estaba tibio. Y aún más extraño, continuó siendo sólido, incluso mientras estaba en las manos de Mel. Quiero decir, el hielo del cubo de control que dejaron afuera se convirtió en agua después de una hora, y el que habían metido al pozo seguía sólido. No solo sólido, ya no era frío, estaba tibio. Decidieron esforzarse un poquito más para tratar de derretir el hielo. Lo cocinaron, según cuentan, lo metieron en un contenedor y le pusieron al fuego. Pero, en lugar de derretirse, el hielo tibio solo se incendió. Era una llama que producía un calor suave, pero no una gran llama en sí, aunque comenta que era de un color amarillo extraño. Más como un parpadeo ligero, mencionó Mel, que dice, según sus propias palabras, que el cubo de hielo continuó ardiendo durante meses, y supuso que todavía estaría ardiendo en el momento en el que estaba contando su historia al aire. Un tipo incluso se llevó ese cubo de hielo a su casa para ponerlo en su estufa, y según nos cuenta Mel, ha estado manteniendo su cabaña caliente durante el invierno solamente con el calor que emana de este hielo. Uno de los nativos quería ser introducido en el agujero para ver con sus propios ojos qué es lo que pasaba dentro, pero obviamente no se lo permitieron porque, exactamente por lo mismo que le ocurrió al hielo, no podría saber qué es lo que podría pasarle a un ser humano si lo metías a ese lugar. O sea, sería inhumano, ¿no lo crees? En cambio, bajaron a una oveja al pozo. Ajá, así como lo escuchaste. Decidieron que, no vamos a meter a un humano, traigan a una oveja, vamos a meterla. Pero no sería fácil, porque al igual que todos los demás animales, las ovejas tampoco querían saber nada de ese hueco. Pateó, gritó, entró en pánico, dio una pelea en sí, hasta el punto que, con éxito, impidió que sus captores pudieran llevarla y meterla al pozo. Así que decidieron utilizar otro método menos cruel, por lo que golpearon a la oveja con un garrote entre los ojos hasta que la aturdieron lo suficiente como para ponerla en una caja con un cable conectado para luego bajarla al hoyo. Pero justo antes de llegar al hoyo, la oveja despertó dentro de la jaula o caja donde la habían metido y, sabiendo al parecer lo que estaba a punto de suceder, empezó a dar espeluznantes alaridos y trataba de escapar, según afirma uno de los nativos. Lo extraño es que una vez que empezó a bajar la caja dentro del pozo, ya no salió ningún sonido, como ya comentamos que era una de las peculiaridades de este lugar. Se veía como la oveja simplemente abría el hocico como si estuviera gritando, pero no había ningún sonido que saliera. En fin, después de algún tiempo que ya dejó de patalear y moverse la caja, al final de la línea de 1500 pies, como ya adivinaron, sintieron los aldeanos y Mel, según explican, una vibración extraña y difusa en el borde del metal del pozo. Había pasado alrededor de una hora cuando empezaron a sacar la oveja nuevamente. La caja definitivamente ya no se movía. Todo se veía bien desde el exterior de la caja, pero por dentro la oveja parecía estar muerta, aunque parecía normal en el exterior. Entonces un carnicero nativo decidió simplemente disecar al animal. En el interior se comenta que la oveja, al parecer, parecía estar cocinada.
La abrieron, su carne estaba completamente cocinada, aunque notaron una especie de tumor que crecía en el interior del animal. Obviamente, como zapatero a tu zapato y carnicero vamos a destazar la borrega, abrieron ese tumor y supuestamente sacaron una criatura carnosa de alrededor de 18 pulgadas, que era algo así como el cruce de un feto humano y una foca. Aletas y todo, pero con los ojos humanos. Estaba vivo y conectado al tumor con un cordón umbilical. Se dice que la criatura los observó y se quedaron viendo unos a otros por alrededor de 1 hora. Mel se sintió obligado a recogerlo y ponerlo en el suelo. La sustancia pegajosa se quedó en sus manos y afirma que olía a ozono. No sé a qué huele el ozono, pero me parece extraña esa analogía. En fin, mientras estaban al parecer hipnotizados viendo a esta criatura, alguien trató de hacerle lo mismo que a la oveja y agarrar un garrote, pero llegaron a la conclusión de que la criatura tenía una mirada compasiva y la dejaron ir. La criatura se regresa al pozo y algo que me encanta, dicen que gira la cabeza, los ve y simplemente asiente, mueve su cabeza de manera afirmativa y vuelve a saltar al pozo. Mel afirma que a finales de agosto, antes de ir a Nevada, le habían diagnosticado una forma letal de cáncer de esófago. Le habían dado aparentemente 6 meses de vida, pero después de regresar a casa desde Nevada, después de haber tenido esa experiencia con esta extraña criatura, Mel afirma que su cáncer había desaparecido, como si la criatura lo hubiera curado. Antes de irse de Nevada, Mel además cuenta que un anciano nativo le dijo que siempre había creído que el agujero era de naturaleza espiritual. Al hombre no le pareció sorprender la historia de la criatura. Este anciano nativo, antes de irse a la cama, cerró un objeto en la mano de Mel y le dijo que lo guardara. Mel se lo guardó en el bolsillo sin mirarlo, aunque más tarde la curiosidad le ganó y sacó algo que este viejo había encontrado en la zona y metido en un pequeño sobre rojo. Era una moneda de 1943 con la imagen de Roswell, idéntica a la que él había encontrado en el pozo de su vieja propiedad. En diciembre del 2002, Mel Waters aparece nuevamente en Costa a Costa para una actualización interesante. Unos helicópteros negros al parecer habían estado volando sobre el pueblo donde se ubicaba el agujero de manera muy frecuente, y que aparentemente el recubrimiento interno del pozo, este recubrimiento de metal que recordemos que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, de pronto se volvía invisible cuando un observador alcanzaba una distancia particular en relación a este. Y no solo eso, ahora parece que la misteriosa moneda de 1943 desaparece a la vista cuando está cualquier otra persona, obviamente que no sea Mel, alrededor de 15 pies de distancia de ella, por lo que no puede aparecer en ninguna foto o en ningún escáner digital, lo que me parece bastante conveniente para Mel. Además, como parte de esta extraña actualización de hechos, nos brinda también una actualización acerca del hielo ardiente. Nos dice que el hombre que comenzó a usar el hielo en la lata, recuerdan, para calentar su casa durante el invierno, se dio cuenta de que siempre que él estaba en su casa, tenía una sed inexplicable y el aire siempre estaba seco, e incluso su piel comenzó a secarse mucho. A menudo colocaba un contenedor con agua sobre la estufa para que esta agua empezara a hervir y empezara a humedecer el ambiente, pero un día notó que parecía que el vapor de la estufa permanecía simplemente alrededor de ella, como si flotara, como si fuese una niebla, e incluso también empezó a notar que este vapor, esta niebla, era absorbida por la estufa misma. Un día, este hombre llegó a su casa y descubrió que la estufa se había estrellado contra las tablas del piso. En otras palabras, se estaba hundiendo. Frente a los peligros del aire helado que iban a empezar a filtrarse por ahí, el propietario de esta cabaña empieza a reparar la tubería de la estufa y la continúa utilizando, pero ya empieza a estar mucho más abajo del nivel del piso. 1 o 2 semanas después, el hombre,
al regresar a su casa nuevamente, descubre que toda su cabaña se desintegró como si fuera solamente polvo de madera seca. Básicamente como si fuera el desecho que dejan las polillas, por así decirlo. Entonces decide, bueno, ya que más agua aquí ya no hay nada, deja la pila de escombros y se muda con uno de sus hermanos. Un mes después regresó y descubre que la estufa ahora se ha hundido alrededor de 5 pies en el suelo, dejando una superficie lisa y muy cristalina en el hueco que está creando al estarse sumiendo en el suelo. En este punto, el hombre contactó a Mel y le cuenta la historia. Mel obviamente le aconseja que el mejor punto o el mejor curso de acción que pueden tomar es encontrar a uno de los misteriosos funcionarios, recuerdan las personas que lo ayudaron a perder su propiedad, encontrar a uno de ellos para pedirles ayuda o algún tipo de consejo en ver qué es lo que está pasando. Y tiene sentido, solamente te quitaron la propiedad, te quitaron las muelas, te golpearon y te quitaron todo el dinero que ya te habían pagado. Sí, tiene bastante sentido, vamos a ir a buscarlos a ellos. Al escuchar esto, una vez que contactan a estas personas uniformadas, estas personas actúan como si estuvieran profundamente preocupadas y insisten en que Mel los lleve a donde está esa cabaña, donde está ocurriendo este problema con la estufa. El dueño de la cabaña se pone en contacto con ellos y les da la ubicación exacta, y como cualquier otra persona lo haría, se esconde a lo lejos para ver qué es lo que va a pasar una vez de que lleguen estos tipos. Cuando está escondido en las colinas, relata que vio cómo había llegado un equipo de gente uniformada, a tratar de llevarse esta estufa de la casa que se había colapsado. No puedo decir si son militares o científicos o qué, afirmó, pero trajeron muchos equipos de construcción pesados al sitio, incluso trajeron grúas. Nunca parece ser suficiente. Continúan trayendo equipos cada vez más pesados en sus intentos de extraer esta estufa, y cualquiera que sea el contenido que tiene dentro. Pero, por alguna razón, tienen problemas para levantarlo, incluso con varias grúas. Finalmente, dejan caer algunas cadenas en el suelo y vierten agua sobre ellas. Con múltiples grúas pudieron levantar la estufa del suelo y cargarla en lo que describió uno de los camiones más grandes que he visto en mi vida. Luego, una vez que lograron treparla a ese enorme camión, simplemente se la llevaron. Desde entonces, Mel ha tenido la impresión de que lo seguían, diciendo que las personas con las que quería hablar terminaron encontrándolo a él, a pesar de que, según el propio Art Bell, no es nada fácil dar con este tipo. Por lo tanto, ha decidido sabiamente no regresar nunca más al pozo, temiendo de que alguien pueda encontrarlo a través de él. Obviamente trata de mantener a toda costa en secreto la ubicación exacta de dónde está este pozo. Los nativos, por su parte, le informaron que la criatura que había emergido de la oveja muerta había regresado varias veces a través del hueco del pozo. Recuerdan que una vez que lo sacaron de la oveja, se lanzó al pozo. Bueno, ha estado regresando según informan los nativos. Y que, por alguna razón, habían aprendido a comunicarse con esta criatura, cosa o lo que sea, a través de una de sus boomboxes, una de sus grabadoras, radios. Los nativos intentaron grabar el diálogo, pero lo único que apareció en la cinta fue algo como una serie de tonos pulsantes y aleatorios. Mel teoriza que la criatura puede ser un rock flyer, una criatura legendaria para los nativos americanos, que vive debajo de la tierra y puede viajar entre varias tierras o dimensiones. La criatura también les advirtió, según los nativos, sobre el hielo ardiente. Les dijo que este hielo puede y podría destruir la tierra en muy poco tiempo si se usa de manera incorrecta. Anticipan que el uso codicioso e indisciplinado de dicho hielo probablemente ocurriría en este mundo. La criatura dice que hay seres inteligentes en otros mundos que anticipan que la raza humana se destruiría a sí mismo, a través, obviamente, como todas las historias, de una guerra nuclear, y planean mudarse una vez que nos hayamos ido y utilizar el hielo que se ubica en lo más profundo de la corteza terrestre de este planeta. A Mel
Se le dice que cuando se descubre el hielo en llamas en el universo, casi siempre lo usan incorrectamente, llevando a cualquier civilización que lo ha descubierto a su eventual fin. Con estas terribles palabras proféticas es como terminó la entrevista en el programa de Costa a Costa, y supuestamente no se ha tenido noticias de el tal Mel desde entonces. Pero en febrero del 2005, Art Bell tuvo una invitada llamada Kimberly, que tenía una historia de un agujero similar al que había descrito Mel Waters, pero en esta ocasión estaba ubicado en Canadá. Al parecer, había o hay otro pozo sin fondo, también igual al que nos relataba Mel, pero ubicado en este otro país. Aunque, obviamente, por razones de tiempo y porque la historia me parece por demás fantástica, no voy a ahondar en este tercer hueco. Simplemente me parece una historia increíble. Como dije al principio del episodio, la hicimos porque fue extrañamente solicitada en gran cantidad, en gran número de correos, de mensajes, y por eso fue que la hicimos. La había escuchado en algún momento, pero no me sabía todos los detalles. No sé, ¿qué opinan ustedes de esta historia? ¿Fue un engaño? ¿O fue, como lo afirma el propio Mel Waters, algo cubierto deliberadamente por el gobierno de los Estados Unidos? No lo sé, pero en lo personal no voy a negarlo. Al principio la historia te atrapa, pero hay muchos detalles que son bastante difícil de pasar la prueba del olfato. Porque para mí en lo personal, ¿hueles eso? Me huele a mucha ficción. Por lo general en todas las historias que presento, trato de mantener la mente abierta y no dejar salir al escéptico que hay en mí. Tampoco quiero creer la primera historia que me topo cada vez que hago estos episodios. En lo personal, como dije, hay detalles que son bastante increíbles. No sé, tal vez soy de la idea de que Mel se dio un buen viaje de 12 días en San Francisco. No lo sé. Suena como una buena excusa una vez que pierdas todo tu dinero y amanezcas, no sé, 12 días después de regreso a tu casa. Decir que te secuestraron y que encontraste un pozo sin fondo. Suena como una buena excusa para sacarte de algún problema. Pero, en fin, esa es solamente mi opinión. Es una historia extraña, es una historia increíble. ¿Puede ser verdad? Tal vez. ¿Quieres meterte en un hoyo de conejo que está terriblemente profundo y que te lleva a muchos lados? Métete de lleno en esta historia. Porque, como dije, está extraña, está increíble. Así es que esa se la dejo a ustedes. Ya cumplí mi parte, yo la presenté. No sé cómo les parezca a ustedes, a los que la solicitaron. Ahí la tienen. Hice lo mejor que pude. Y por lo largo del episodio puedes ver que es un tema bastante grande, pero obviamente la quise cubrir de la mejor manera posible. La quise afrontar desde un punto no tan escéptico, simplemente la conté como viene, y al final te dejo a ti la última palabra. Quiero que me des tus comentarios, ¿qué te pareció? Házmelos llegar. Puedes mandarme un correo igual que las personas que solicitaron este episodio, puedes darle like a nuestra página de Facebook. Si nos escuchas en Apple Podcast, te pido un review de 5 estrellas. No me importa lo que pongas ahí, puedes poner que pusiste, no sé, medio tanque de gasolina, lo que tú quieras, solo ponle 5 estrellas. Eso nos ayuda a que nos mantengamos más arriba en las listas de popularidad y podamos llegar más fácil a las personas, que nos encuentren más rápido. Así es de que te pido 5 minutitos de tu tiempo, dale clic ahí 5 estrellitas, y si no tienes una cuenta de Apple Podcast, dale like a nuestra página de Facebook, comparte nuestros episodios, simplemente pasa la voz, ayúdanos a seguir creciendo. Y pues nada, esto es el final de este episodio, un episodio extraño, una historia bastante extraña, pero en fin, espero que la hayas disfrutado. En fin, así llegamos al final del episodio. No lo olvides, mi nombre es Alejandro, transmitiendo desde Carolina del Norte. Mantén la mente abierta, mantente misterioso y te espero aquí el próximo martes con un nuevo episodio de Misterios Expuestos. Hasta la próxima.